nuevo episodio de La Otra Cara, programa que, como ya sabemos, bueno, o algunos, aquellos que se conectan constantemente a través de este canal, saben que se transmite de lunes a viernes a través de esta plataforma por el canal de YouTube de Contrapoder 3.0. Y bueno, aquí hablamos todo lo relacionado con la política colombiana, todo lo que está sucediendo a escasos días para la segunda vuelta, que nos arrojará quién será nuestro próximo presidente. La política en el país se sigue moviendo por cuenta de algunos hechos que han generado polémica y de los cuales vamos a hablar en un momento. Pero quiero iniciar tocando el tema doloroso de el homicidio del indígena Jesús. Y bueno, había un despliegue a través de las redes sociales intentando buscar información acerca de su paradero y lastimosamente el día de ayer se conoció que fue hallado asesinado. Y bueno, nosotros debemos hacer énfasis en algo, y es que él es uno de esos indígenas que en medio de su minoría étnica tenía unas ideas y unas profundas convicciones que defendió pese a que estaba recibiendo múltiples amenazas por parte de los grupos que, hay que decirlo sin temor y con total claridad, son aliados de algunos indígenas del Cauca y de estas zonas donde lastimosamente hay esa alianza entre ellos. Vamos a recordar qué denunció en su momento Jesús para que vayamos desarrollando esta lamentable noticia que en realidad enluta al país, que enluta al Centro Democrático, al presidente Álvaro Uribe y por supuesto a Federico Gutiérrez, quien estuvo en tarima con él. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauca, especialmente en el sur del Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patín está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar a votar por un criminal. Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro. Así se niegue. Aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las FARC y otras estructuras criminales. Por eso digo a los colombianos de bien que no nos dejemos intimidar. Vamos por un cambio verdadero y vamos a elegir es un candidato en realidad que quiera el Cauca, que quiere el desarrollo. Bueno, nosotros vimos esta denuncia por parte de él, fue una de las primeras denuncias que realizó, donde afirmó que grupos al margen de la ley estaban presionando a habitantes de esta zona del Cauca para que votaran por Gustavo Petro. Esta no ha sido la única denuncia que se ha recibido en esta zona del país bajo estos mismos hechos donde señalan que, bueno, que ya sabemos que estos grupos quieren constreñir a las personas a que voten por el candidato de la izquierda. Esto en realidad es preocupante porque en la primera vuelta nosotros pudimos ver en el mapa electoral que efectivamente Gustavo Petro, en zonas donde tiene injerencia, grupos al margen de la ley, está o fue mayormente votado. Si hay relación o no hay relación entre estas denuncias y esos resultados, en realidad las autoridades son las que deberían de estar
en estos momentos ya adelantando investigaciones para establecer si esto es verdad o no. Lo cierto es que nosotros hemos visto a lo largo de esta campaña política cómo integrantes de grupos como el ELN han manifestado a través de sus páginas afinidad con Francia Márquez. Asimismo, vimos como alias John Mechas, responsable del atentado en Bogotá, donde fueron asesinados 2 niños, también habla de ese interés que tienen para que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Colombia, o hay regiones de Colombia donde lastimosamente hay una ausencia total del Estado y donde estos grupos tienen total dominio del territorio, y es como si nosotros estuviéramos viviendo en la época del 2000, 2001, 2002, donde las FARC, el ELN y, bueno, una cantidad de delincuentes terminaban sometiendo a la población para que ellos hicieran lo que quisieran, lo que estos grupos quisieran. Pero adicional a esto también veíamos cómo desplazaban, cómo eran sometidos los pobladores a cualquier tipo de amenazas, y sí, algunas las llegaron a ejecutar a través del homicidio, de abuso de mujeres y de una cantidad de barbaridades que parece que al país se le olvidó, y que la izquierda es uno de los sectores que más se ven beneficiados con este lapsus histórico del que sufre hoy el país. Pero no solo veamos este video de Jesús, sino también otro video donde él denunciaba y hablaba de una forma patriótica, heroica, sobre estas amenazas. Hoy él me tomó la tarea, arriesgando mi vida. Hoy pues estoy a punto de abandonar mi finca, pero estoy allí de frente. Don Jesús, lo que usted está haciendo es muy valiente, pero ¿no teme por su vida por hacer estas denuncias? ¿Lo han amenazado? Hace 8 días que llegaron en busca mío a tomarle fotos a mi casa para llevarle evidencias a los grupos terroristas de la Carlos Patiño. Pero aquí sigo, gracias a Dios, de frente, porque los que estamos en una política buena, nos toca dar la vida, nos morimos con la bandera de Colombia, porque el orgullo de nosotros, los líderes verdaderos, siempre nos toca morir en la batalla. Don Jesús, una pregunta. Sí, señora. ¿Cuál es esa amenaza directa que le están haciendo a la población? ¿Qué le dicen que les va a suceder si no votan por Petro? Bueno, entonces ellos dicen, si no votan por Petro, por Gustavo Petro Urrego, tienen que abandonar. Miren, yo no sé si las autoridades y los colombianos han dimensionado la magnitud de las palabras de Jesús. Quiero hacer claridad con que este video fue uno de los que se comenzó a difundir en esa colaboración para poder hallarlo cuando estaba desaparecido. Y nosotros vemos cómo él insiste en que miembros de indígenas van y le toman fotos y van y se la llevan a grupos al margen de la ley. Estas denuncias que ha hecho Jesús también las ha realizado otro indígena del Cauca, quien hoy, después de estos hechos, salió a través de medios de comunicación también a contarle al país qué es lo que ellos viven allá, porque es que parece que nuestros indígenas que no tienen esa tendencia ideológica a la izquierda sufren en medio de sus cabildos por una imposición de ideas de izquierda y esa alianza perversa con estos grupos
y son amenazados y bueno, en realidad nos tiene que convocar a los colombianos a rechazar este tipo de actos porque Jesús ofrendó su vida por decirle y anunciarle al país lo que en realidad hay detrás de las elecciones a la presidencia y no puede ser que el país no se pellizque ante algo tan evidente y ante algo que se viene denunciando desde hace mucho. Es que Jesús apoyaba a Federico Gutiérrez y por eso fue amenazado. Es que Jesús era militante del Centro Democrático y por eso era perseguido. Es que Jesús era cercano ideológicamente al presidente Uribe, uno de los indígenas que más lo quería, y se lo asesinaron. Es que en este país hoy a nosotros que nos dicen que es que el Estado asesina, el Estado mata líderes, no hemos visto una sola manifestación de rechazo y de repudio por este cruel asesinato por parte de Gustavo Petro o de sus seguidores o de esta cantante que dice ser cristiana pero que en realidad actúa como una farisea. No hemos visto que la gente se ha movilizado y es porque precisamente para ellos hay categorías de crímenes y las víctimas son de alguna manera convenientes de acuerdo a su discurso y son utilizadas como siempre. Esta gente termina utilizando muchos sectores para sus intereses personales, pero cuando se trata de algo tan doloroso como este homicidio que las autoridades ya determinarán si efectivamente tiene relación con estos hechos que había denunciado Jesús, nada pasa. Y todos estos líderes se quedan así en total impunidad. Pero a mí sí me gustaría saber quién está investigando si detrás de Gustavo Petro están estos grupos, si en realidad tiene conexión este homicidio con estas serie de amenazas en contra de estos indígenas valientes que se niegan a seguir esa línea ideológica que lastimosamente predomina en estos sectores. Bueno, hoy, como ya lo dije, también otro indígena denunció a Feliciano Valencia y le dijo que si a él le sucedía algo, Feliciano era el culpable y el CRIT también, que lleva años este otro joven indígena también denunciando amenazas a su familia, homicidios en su círculo familiar, porque no solo la amenaza, sino que él ha denunciado también que han llegado a ese punto de asesinar a alguno de esos miembros de su familia y nada pasa. Entonces nosotros tenemos que quedarnos pasmados simplemente esperando cómo la radicalización de estos personajes terminan asesinando a todo aquel que no piensa diferente. Para no alejarnos mucho del tema y ya entrar a abordar otras situaciones, es importante también resaltar el presidente Álvaro Uribe, después de las elecciones de la primera vuelta, decidió silenciarse, pero hoy ante unos hechos tan dolorosos que sé que lo han golpeado fuertemente, decidió viajar a Popayán, aún arriesgando su seguridad y bueno, acompañar a ese indígena tan querido que era un patriota y que se enfrentó a su comunidad, que se enfrentó a los grupos y que se enfrentó a un país que en realidad es ciego de forma conveniente. He venido a Popayán con inmenso dolor por el asesinato de nuestro compatriota indígena Jesús Montano, a expresar nuestra solidaridad a su familia, a su comunidad, a la ciudadanía del Cauca. Jesús Montano era un ejemplo de reivindicación eficaz, sin violencia, sin invasiones, sin bloqueos. Jesús inmoló su vida por defender su libertad. Siempre honró su derecho de minoría dentro de las mayorías indígenas, así como
asesinan la vida, también asesinan la democracia. Sí, porque la democracia muere cuando los colombianos de forma pasiva vemos cómo avanza un personaje que no ha hecho más que sembrar odio y violencia a lo largo de toda su vida en el país y que sigue generando estos hechos con su discurso que divide, con su discurso lleno de palabras llenas de demagogia, de populismo, que incitan a esa división de clases étnicas por raza. Gustavo Petro nos divide en todas las categorías habidas y por haber, y sí, asesina la democracia. Asesina la democracia cuando realiza este tipo de estrategias para matar moralmente a sus contradictores. Porque lo que también hemos visto en todas estas semanas es la revelación de un plan macabro de una organización que funciona casi de forma sicarial, como funcionan estas bandas de sicariato, donde aquí no se dispara un arma, pero se disparan proyectiles que también hacen daño a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook y bueno, de todas estas plataformas. Y hablando de eso un poco, ya cerrando el tema tan lamentable y doloroso de Jesús, es oportuno también mostrarle al país las amenazas sobre las cuales están cabalgando la izquierda. Lo hace Gustavo Petro, lo hace la primera línea, lo hacen los líderes de ellos y ahora lo hace la hija. Escuchemos. Va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Hemos venido escuchando hablar a estos personajes de izquierda de forma recurrente de algo que ellos llaman estallido social. El estallido social fue lo que María Fernanda Cabal de forma contundente denominó como una toma guerrillera en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Medellín, en diferentes zonas, porque grupos al margen de la ley, según la inteligencia militar, salieron con los manifestantes a destruir, causar daño, incendiar CAIs, dañar la propiedad privada, dañar la propiedad pública. Todas estas manifestaciones violentas fueron incentivadas por Gustavo Petro de forma solapada, porque los colombianos que vivimos ese momento tan terrorífico recordamos cómo él citaba los trinos de la gente cuando decían incendiamos un CAI en Bosa, o incendiamos un CAI en Suba, o incendiamos un CAI en Medellín. Simplemente él citaba y decía incendiado un CAI, cuando nosotros sabíamos el trasfondo de sus publicaciones. El perfilamiento que hicieron contra algunos medios de comunicación, contra policías, la incitación al odio para que estos jovencitos salieran de esta forma tan macabra a destruir todo lo que estaba a su paso. Hoy le tocó el turno a la muchachita de Gustavo Petro y sigue la misma línea de amenazarnos. Pero también escuchemos lo que ayer fue revelado en uno de esos denominados Petro Videos por parte de una maestra de FECODE. Esta vez vamos a poner el límite antes de que suceda. Si llega a pasar algo, volcamos a las calles. Eso es lo que debemos hacer. Pero la idea es que todas esas personas, o sea, pensemos con una estrategia de comunicación en redes de cómo jugar en las redes con esos personajes como Iván, como Andrea Padilla, como David Racero, como todos los indígenas, como que ese señor, esos indígenas tengan más facilidades
de meterse a las redes y poner un mensaje como en la anterior. Para eso son efectivos los adoctrinadores de FECODE, para apoyar en las estrategias sucias de Gustavo Petro, pero bastante mediocres son para enseñar a los jóvenes del país y a los niños ortografía o matemática o todas estas ciencias que son fundamentales para su desarrollo académico. Para esto es que se prestan ellos precisamente. Ojalá y si Rodolfo llega acá, acabe de una vez por todas con esta guachafita que se denomina FECODE y que les quiten tanto poder que ha también servido para destruir nuestra democracia, para dañar la mente de tantos jóvenes que se han dejado adoctrinar por estos personajes que finalmente no la apoyan ni en lo académico, ni en lo ético, ni en lo moral, a quienes tienen la oportunidad de estar en un aula de clase con ellos. Ya para ir finalizando, no se nos podía escapar la nueva embarrada de Gustavo Petro, porque este personaje ha pretendido desprestigiar al ingeniero Rodolfo Hernández diciendo que es que Rodolfo no conoce el país, que es que Rodolfo no conoce el Estado. Y bueno, miremos en su campaña populista cuál fue el error que cometió. ¿Gana usted aquí? Aquí me gano, pues, trabajando con este machichi me gano 48.000 pesos. Diarios. Pero no alcanza, doctor, ¿no? No alcanza. Un litro de leche vale 10.000. Un litro de leche vale 10.000. En el mundo paralelo de estos personajes, los huevos los traen de Alemania y un litro de leche vale 10.000 pesos. O sea, ni en pleno paro nacional donde los ganaderos tenían que botar la leche porque estos bandidos que ellos apoyaban no los dejaban transportar el producto a las ciudades, la leche llegó a 10.000 pesos. Entonces, esta es una evidencia de la demagogia y el populismo de Gustavo Petro. No conoce precios, no conoce en realidad cómo debe de funcionar una economía para que los países puedan progresar y crecer. Esto es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Me despido con total tristeza por el hecho de este asesinato de Jesús. Yo espero que nuestro país se salve de todo corazón, porque en realidad estamos en manos de gente perversa y de gente que no le importa mancharse las manos de sangre para conseguir un objetivo. Ojalá y la presidencia de Colombia no esté bañada en sangre y el próximo domingo, y que los colombianos podamos de una vez por todas deshacernos de este proyecto criminal que abandera Gustavo Petro. Los invito a suscribirse y bueno, no olviden conectarse para un nuevo episodio de La Otra Cara, el programa que se transmite de lunes a viernes a través de esta plataforma a las 7 p.m. Muchísimas gracias a quienes se conectan.